Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales de primer año. Continuación, funciones químicas inorgánicas. Cuando tenemos un metal y a este le sumamos o lo mezclamos con otro metal, el resultado le llamaremos aleación. Por ejemplo, si nosotros unimos el oro, un trozo de oro, lo fundimos con un trozo de plata, por decir algo, a la unión entre ellos dos le vamos a llamar aleación. Si al metal le sumamos oxígeno, tendremos un óxido u óxido básico. Y si a este le sumamos agua, tendremos un hidróxido, el que puede producir oxisal. Si al metal le sumamos hidrógeno, lo que tendremos es un hidruro. En cuanto a los no metales, si unimos un no metal más un metal, tendremos una sal aloidea. Si tenemos un no metal más oxígeno, esto producirá lo que se llama un anhídrido u óxido ácido. Este óxido ácido o anhídrido, si le sumamos agua, producirá un oxácido y este podría producir una oxisal. Si al no metal le sumamos hidrógeno, se obtendrá un ácido hidrácido. Luego vamos a hablar de los hidruros. La característica es que poseen átomos de hidrógeno. Si un hidruro, que pueden ser metálicos, si se une el hidrógeno a un metal, y pueden ser no metálicos, estos a su vez pueden ser moleculares cuando son únicamente del mismo tipo. Pueden ser gaseosos o pueden ser tóxicos. Dentro de los no metálicos tenemos el grupo de los compuestos especiales, los que se encuentran en los grupos 3A, 4A de la tabla periódica. Estos usualmente tienen carácter ácido, excepto el último, el 5A, que son de carácter básico. De entre ejemplos del grupo 3A tenemos el boro y el hidrógeno. Entonces, hidruro de boro. En el segundo grupo, en el grupo 4A, un ejemplo de los tres que aparecen allí, GeH2. El Ge es el germanio. Entonces, hidruro de germanio. Dentro del grupo 5A, el primero, NH3, el gas amonio. Si este le sumamos un hidrógeno, producirá el NH4, el amoníaco. Entonces estos son básicos. Luego tenemos los anfigenuros y los halogenuros, que son compuestos que se forman de entre los elementos de los grupos 6A y 7A. Estos tienen carácter ácido. Tenemos el H2S. Tenemos el H2SE. El primero, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno en el grupo 6A y en el grupo 7A, el fluoruro de hidrógeno. Cuando hablamos de óxidos, recordamos que el oxígeno aquí siempre trabaja con -2 de valencia. Estos pueden ser básicos. Cuando interactúan con metales, por ejemplo,
tenemos dos metales, la M2, más el oxígeno. Las características son iónicos, de estado sólido, y al unirse con agua producen hidróxidos. Recordamos, el hidróxido es un tipo de molécula en el que se identifica el grupo OH y el signo menos. Luego, los óxidos ácidos. Tenemos no metales. Entonces, tenemos un no metal más dos metales más el oxígeno. Aquí estos compuestos tienen enlaces covalentes, son moleculares de estado gaseoso y al unirse con el agua producen oxácidos. También tenemos óxidos neutros. Por ejemplo, aquí no hay ni ácidos ni bases. El agua es un ejemplo de estos. El óxido nítrico, el monóxido de carbono, el último, CO. Los anfóteros son básicos y ácidos. Tenemos el óxido de zinc, el óxido de aluminio, el óxido de berilio, el óxido de cromo, etc. También tenemos óxidos dobles. Aquí cuando trabajan con valencias más 2 y más 3 o más 2 y más 4. Los elementos son metales y unidos a 4 átomos de oxígeno. Por ejemplo, el óxido de hierro 3, el óxido de plomo, el óxido de níquel 3. Luego tenemos los peróxidos. Un peróxido es aquel en el que el oxígeno siempre tiene o trabaja con valencia menos 1. De aquí que si tenemos un metal con dos miembros, dos átomos de oxígeno, que en conjunto los dos átomos trabajan con menos 1. En este caso, el ejemplo que tenemos es el Na2O2. Entonces, cada oxígeno trabaja con menos 1, el sodio, cada sodio trabaja con menos 1, la valencia. En total hacemos más 2 por un lado y menos 2 con los dos del oxígeno. El nombre, peróxido de sodio. El siguiente, peróxido de hidrógeno. El último, peróxido de calcio. Luego tenemos los superóxidos, cuando el oxígeno trabaja con valencia menos 1/2. Los superóxidos siempre van en pares. Si tenemos el metal, por ejemplo, y dos átomos de oxígeno, los ejemplos serían NaO2. El sodio trabaja con más 1 y el oxígeno, cada uno con 1/2, hace un menos 1. Entonces, superóxido de sodio, superóxido de potasio, superóxido de calcio. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, vamos a hablar de 4 grupos: hidrocarburos, compuestos con oxígeno, compuestos que tienen nitrógeno y compuestos biológicos. Lo primero, los hidrocarburos pueden ser de cadena abierta o de cadena cerrada. Resulta que cuando hablamos de hidrocarburos, aquí los elementos que se ven más comúnmente son carbonos unidos a otro carbono, enlazándose en forma de cadena continua, un carbono después del otro unido al otro carbono. Y luego, unido a los carbonos, encontramos hidrógeno. De ahí la palabra hidrógeno, carburo, carbonos. Estos pueden ser de cadena abierta, cuando la continuación de los carbonos no se enlazan las puntas entre ellos. Entonces son lineales o pueden ser ramificados. Dentro de los lineales tenemos los saturados, los alcanos. Un alcano es un compuesto que entre carbono y carbono comparten un par de electrones, de manera que solo encontramos átomos de carbono e hidrógeno. Un ejemplo de los alcanos serían el metano. Dentro de los insaturados
Tenemos alquenos, comparten 2 pares de electrones. Alquinos comparten 3 pares de electrones. Cuando hablamos de cadena cerrada es cuando los carbonos se unen en sus puntas formando ciclos, formando una especie de cadena cerrada. A esto se le llaman carbocíclicos, los que pueden ser aromáticos, pueden ser acíclicos, pueden ser cicloalcanos, cuando hay un ciclo unidos a compuestos alcanos o cuando hay ciclos unidos a compuestos alquenos. Luego, compuestos con oxígeno, el alcohol, las cetonas, los aldehídos, los fenoles, los éteres, los ácidos derivados, los hidrogenuros de ácido, los aníridos y los ésteres. Cuando hablamos de compuestos que tienen nitrógeno, las amidas, las aminas, los nitrilos. Un ejemplo de nitrilos, los nitratos, por ejemplo, que sirven de fertilizantes. Por último, vamos a hablar de los compuestos biológicos, los carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de un grupo de alimentos. En este caso, el maíz, el arroz, el frijol. Cuando hablamos de proteínas, las proteínas son como los ladrillos del cuerpo, son los que estructuran los cuerpos en sí. Los lípidos son sustancias grasosas, son las grasas en términos generales. Y los ácidos nucleicos contienen la información genética de cada individuo. El ADN almacena la información y el ARN se dedica a la construcción o armado del ADN. Traten de estudiar, traten de ponerse las pilas. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.